Hola amigos, esta es la segunda parte de nuestro tema de Sé libre de las maldiciones. Les invito de manera especial a que escuchen la primera parte y no solamente nos quedemos con esta última fracción que es donde vamos a hacer el tiempo de oración, sino que escuchen y tomen nota de todo lo que estudiamos en la primera parte para que estemos más conscientes de la oración que vamos a realizar, sabiendo el contexto bíblico y el fundamento bíblico que tiene todo esto. Entonces, por favor, devuélvase si no lo ha hecho a la primera parte, tómese su tiempo y dedíqueselo porque es para libertad. Bueno, entonces continuemos hablando acerca de las maldiciones. En Deuteronomio 28 habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Eso es espectacular y nos fascina porque las bendiciones son espectaculares. Deuteronomio 28 del 3 al 13 habla de las bendiciones, acerca de qué bendiciones, bendiciones de exaltación, de victoria, de salud, del favor de Dios, de reproductividad y de prosperidad. Todo tenía, por supuesto, una responsabilidad y era obedecer a Dios y a su palabra. Amar al Señor sobre todas las cosas y todo lo que está allí escrito. Y del verso 15 al 68, que son muchísimos más, habla de las maldiciones. Y en ambas dice algo, y dice, las maldiciones nos alcanzan, y las bendiciones también. Pero uno se queda con el pedacito de que las bendiciones nos alcanzan, pero no nos olvidemos, las maldiciones también. ¿Y qué tipo de maldiciones? Aridez, esterilidad, enfermedad física y mental, desintegración de la familia, pobreza, derrota, opresión, fracaso y desfavor de Dios. Producto del pecado, esto es todo lo que utiliza Satanás para condicionar lugares, o sea, regiones, familias, personas bajo una maldición específica y hace que se viva y se vuelva a repetir. Yo sé que todos hemos escuchado acerca de que el abuelo se murió de cáncer en el estómago o cáncer, la abuela en cáncer de mama, las hijas, la mamá cáncer de mama, las hijas cáncer de mama, lo mismo los padres, una serie de situaciones que, como decía en el tema anterior o en la parte primera, nos hemos familiarizado con ellas. Pero no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos libres, como dice Gálatas 3:13. Todas las maldiciones tienen una causa. Proverbios 26:2 en la segunda parte dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa y la causa de la maldición es el pecado. Miremos como las fuentes de maldición. ¿De dónde nosotros recibimos maldiciones? ¿De dónde? ¿Dónde vienen? Una fuente de maldición es el pecado personal y ancestral, que le invito a que escuche la primera parte donde expliqué cómo los pecados ancestrales todavía las consecuencias de esos pecados pueden estar todavía haciendo y surtiendo efecto en nosotros. El pecado trae muchas consecuencias y maldiciones específicas y están en Deuteronomio 27, del 14 al 26. Habla de la idolatría, de adorar a dioses falsos, habla del ocultismo, deshonrar a los padres, trae maldición, deshonestidad, abuso, robo, trae maldición, engaño, extraviar del camino a otros que no pueden ver o que no saben por dónde seguir, trae como consecuencia maldiciones, torcer el derecho y el pecado sexual. El pecado sexual lo nombra ahí explícitamente, dice unas cosas que uno dice tremendo, que desde el Antiguo Testamento se hablan cosas que hoy día las estamos viendo también. Entonces el pecado sexual también habla de asesinato, soborno, y por último habla de no perseverar en la palabra de Dios, también trae una maldición. Entonces, una fuente de maldición es el pecado personal y el pecado ancestral. Otra fuente de maldición son las maldiciones
proferidas o decretadas o dichas hacia nosotros por parte de las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Padres, esposos, jefes, pastores, profesores, líderes y todas las personas que han sido autoridad sobre su vida y que han determinado maldiciones. Recordemos, maldición es hablar lo malo, ¿no? Entonces, tal vez los papás no le dicen a sus hijos, te maldigo, te maldigo, te maldigo, pero sí le pueden estar diciendo definitivamente, es un bueno para nada, no sirve, es un perezoso, nunca va a salir de ahí, bueno, toda la cantidad de cosas. Y no, los papás nunca consideran que eso sea una maldición, sino que en un momento de ira o de lo que sea, el sentimiento que estén teniendo, empiezan a decir cosas y son maldiciones que se decretan. ¿Y vienen en qué? En línea de autoridad. Los jefes, he hablado con personas que le tienen terror a los jefes y por el miedo a perder el empleo creen todo lo que los jefes dicen y una cantidad de cosas que dicen espantosas, como que es la peor, no sabe, no sirve, desde que llegó a esta empresa me trajo esto, aquello, lo otro, bueno, tantas situaciones que vemos también a nivel laboral que terminamos, le llamarían traumados y viviendo una serie de consecuencias, pero realmente lo que terminan es viviendo la maldición que decretaron sobre ustedes o sobre nosotros. Los esposos, lo que dice la esposa del esposo, el esposo de la esposa, jefes, pastores. Muchos pastores han decretado maldiciones sobre la gente cuando se ha ido de las congregaciones o cuando no han hecho lo que el pastor quería que se hiciera y han proferido unas maldiciones que efectivamente tienen consecuencias. Y a veces se dice es que Dios respalda la autoridad. No, es que es una maldición que yo no hice nada con esa maldición y hoy vamos a aprender qué hacer cuando nos están maldiciendo, sea el papá, la autoridad, el presidente. Muchas veces nuestros presidentes consagran las naciones a los demonios y dicen una cantidad de cosas, o no solamente nuestros presidentes, nuestros gobernantes o personas que están en dirigencia. Yo tengo que hacer algo con eso y eso es lo que vamos a aprender en este día. Entonces esa es otra fuente de maldición, las maldiciones proferidas o decretadas por las autoridades. Maldiciones autoimpuestas o proferidas o decretadas por nosotros mismos, por los dichos de nuestra boca. Yo me maldigo muchas veces, digo, qué bruta soy, ay, o qué socia, por no decir bruta, pero sí que soy socia, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo fue que permití esto en mi vida? Ay, yo tan boba, yo definitivamente no soy capaz de hacer eso, yo no y vivo unas consecuencias. Y a veces pienso que viene la causa viene por otro lado y resulta que yo soy la que estoy generando una maldición sobre mi vida. Las prácticas personales de pecado también hace que hayan maldiciones que yo misma me empecé a generar. Por ejemplo, nunca en la casa habían habido abortos, pero producto de un embarazo indeseado empecé yo esa línea de abortos. Mi mamá nunca abortó, mi abuela nunca abortó, pero yo por mi pecado y en mi uso cabal irracional determiné abortar y empiezo una cadena de maldición para mí y mi descendencia. Pero vamos a saber qué hacer con esto. Lo importante y lo que nunca se nos puede olvidar es que Jesucristo murió por nosotros y se hizo maldición por nosotros y nosotros somos libres de estas maldiciones. Vamos a ver algunos. Otra fuente de maldición es tanto la idolatría que heredamos ancestralmente, como el ocultismo, las prácticas idolátricas y las prácticas ocultistas. El Señor hacía mucho énfasis, no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen alguna. Podemos estudiar Éxodo 20. O sea, siempre el Señor insistía muchísimo en todas estas cosas porque traían una consecuencia. Las prácticas ocultistas. ¿Cuántas veces consultaron o consultamos el tarot,
piromancia, que leyeron la mano, la carta astral, bueno, y otra gran cantidad de cosas que hay. Y nos dijeron muchas veces vamos a viajar mucho o no se va a casar o viene un accidente terrible, una situación catastrófica, que normalmente dicen unas cosas como muy buenas y otras también terribles. ¿Qué hacer con esas maldiciones que se profirieron? Producto también del ocultismo, porque eso es ocultismo, eso es hechicería, el horóscopo que nos ponemos, que se ponen algunas personas a leer, por Dios, o sea, no, o con palabras que se profieren y que se dicen y que nosotros sencillamente dejamos que pasen y no hacemos nada con ellas. Cuando hablamos de las maldiciones de autoridades, hay un ejemplo muy bueno que está en Génesis capítulo 31 y es la maldición de Jacob sobre Raquel. Jacob amaba profundamente a Raquel, pero profirió una maldición en desconocimiento. Él no sabía lo que ella había hecho y determinó algo que trajo una consecuencia. En Génesis 31 del 32 al 35 voy a leer, les dice, pero aquel con quien halles tus dioses, esto fue porque vino el suegro reclamándole que se le habían llevado sus terafines, dice Jacob, pero aquel con quien halles tus dioses, que no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce que tengo de lo tuyo y tómalo contigo, porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró por lo tanto Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea, en la tienda, de las dos siervas de todos, y no halló nada. Y Raquel encima dijo mentiras. Entonces, ya se había proferido una determinación. En esta época, Raquel se hubiera salvado de la consecuencia si ella confiesa su pecado, le dice a Jacob y Jacob podía solucionar, pero ella permaneció callada. Entonces esta fue una maldición que por supuesto también Raquel recibió y murió a temprana edad. Maldiciones autoimpuestas está en el Salmo 59:12, dice la palabra de Dios, esto ocurrió cuando Saúl envió a vigilar la casa de David para hacer que muriera. Y dice Salmo 59:12, el pecado de su boca es la palabra de sus labios. Sean pues apresados en su soberbia por las mentiras y maldiciones que han proferido. ¿Qué estaba hablando aquí? El pecado de su boca, ¿cierto? Es la palabra. ¿Y qué había ocurrido? Quedaban apresados. La palabra de Dios también habla de que la vida y la muerte están en poder ¿de quién? De la lengua. La palabra de Dios habla de que el hombre se saciará del bien del fruto de su boca. Recogeremos hasta saciarnos de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces recogemos de todo lo que decimos. Eso está en Proverbios 18:21, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. En Proverbios 6:2 habla de que nos hemos enlazado con las palabras de nuestra boca y hemos quedado presos en los dichos de nuestros labios. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos. Tenemos que procurar enlazarnos en bendición y no en maldición. No todas las maldiciones son heredadas. Recordemos las fuentes, recordemos que muchas de ellas han sido autoimpuestas. Somos nosotros los responsables de muchas de las cosas que estamos viviendo, no nuestros ancestros. Jesucristo nos enseña la importancia de lo que hablamos. En Marcos 11, del 12 al 14 y 20 al 21, nos relata una historia acerca de las palabras que Jesucristo dijo acerca de la higuera. Y en el verso, porque él se acercó, dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, verso 12, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. O sea, la higuera no tenía la culpa. Dice, no obstante, le dirigió la palabra diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oían sus discípulos. Y en el 20, dice, pasando muy de mañana, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, por supuesto, dijo, recordándole, dice, Rabí, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Aquí también vemos un claro ejemplo de que una maldición es hablar mal
hablar lo malo. El Señor habló lo malo y nos deja un ejemplo de que se secó desde la raíz. Es decir, la palabra que yo profiera sobre las cosas, sobre mi vida, yo tengo autoridad y empieza a surtir un efecto. Y para ello, pues por supuesto, tengo que renunciar. Entonces, reconociendo lo que es una maldición, cuáles son las fuentes, vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros con las maldiciones, porque ¿qué hago yo si me están maldiciendo y no puedo callar a las personas? Porque, a ver, calle el jefe, o sea, cállese porque usted no me puede maldecir. Muy probablemente, pues no se va a callar. Calle al fulano, al profesor o a la persona que lo esté maldiciendo, al vecino. No se van a callar. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué hacer cuando yo dije una cantidad de cosas que a veces ya ni nos acordamos, pero en oración el Espíritu Santo nos las recuerda? Hay cosas que hemos dicho con rabia de nosotros mismos o de personas, con rabia y con dolor, que ya no recordamos. Pero recordemos que el Espíritu Santo es quien nos recuerda todas las cosas. Suena redundante todo eso. Yo debo recordar que el que me recuerda, ¿quién es? El recordador, el Espíritu Santo de Dios. Para eso tengo que orar, para eso tengo que buscarlo, para eso tengo que pedirle que me recuerde todas esas cosas que he dicho y que otros han proferido de mí, que otros han dicho de mi casa, de mi familia, porque a veces también han proferido maldiciones familiares y las familias están presas en esas circunstancias, o nosotros mismos. Entonces, 4 cosas importantes. La primera, arrepentirse reconociendo el pecado. Por favor, si no ha escuchado la primera parte, es importante que vaya a la primera parte porque puse los ejemplos, las partes bíblicas donde se cumplían estos pasos. Y vamos a hacer con conocimiento, porque no debemos ignorar las escrituras y el poder de Dios. Entonces, vayamos a la primera parte, si no la ha visto, de este tema y continuemos en el curso de lo que estamos haciendo con todo el conocimiento de lo que Dios va a hacer en este día en su vida, así como lo hizo en la mía años atrás y lo sigue haciendo. El primero es arrepentimiento y reconocimiento del pecado. Tal vez usted no ha pecado, pero otros sí han pecado, sus ancestros han pecado. Entonces, si yo fui quien proferí la maldición, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y pedir perdón. Si yo vivo una consecuencia del pecado de mis ancestros, yo tengo que pedir perdón por el pecado. No haga las veces del muerto, ni ore a los muertos, ninguna de las dos. Tenemos que orar pidiendo perdón por ese pecado, arrepintiéndonos de que fallaron nuestros, que hicieron lo malo nuestros antepasados, Señor, pero yo te pido perdón por ese pecado. Recuerden, usted no es, ni le va a rezar, ni a orar, ni a interceder por el muerto, no. Estamos orando, estamos hablando de algo, un pecado que se cometió, del cual no se ha pedido perdón y que yo vivo una consecuencia. Entonces vamos a hacerlo. Arrepentimiento primero, reconocimiento del pecado, eso trae el arrepentimiento, o sea, y el segundo es pedir perdón por ese pecado y pedir perdón llevando el pecado a la cruz, reconociendo que Jesucristo murió por nuestros pecados, que por su sangre nosotros hemos sido lavados, que por grande, perverso y terrible que haya sido el pecado, aunque nuestros pecados hayan sido rojos como la grana, ¿quién los emblanquece? El Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz. Mire, es tan importante lo de la sangre de Cristo. Dice la Biblia que la sangre de Jesús abrió un camino nuevo y vivo para nosotros. O sea, hay un camino nuevo y vivo y es un camino de bendición y no continuar viviendo en el camino de maldición. La tercera cosa que tenemos que hacer es revocar esa maldición, es cancelarla, anularla, desdecirla. Es no aceptarla. Y miren esto tan importante. Resulta que una persona que va a donde los brujos, los hechiceros, los quiromantes, bueno, que adivinos, y
le dicen que dentro de unos años viene una crisis terrible, que tiene que hacer esto, aquello o lo otro, o que se va a enfermar, o que se va a accidentar, o que va a perder un hijo, que le va a caer un árbol encima, o sea, no sé, que va a tener un accidente. Pero también le dijo cosas espectaculares. Todo esto es obra de las tinieblas, reino de las tinieblas. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con esa profecía que yo voluntariamente fui a buscar? Y de pronto profetizaron sobre sus vidas y ustedes están siendo presos, porque eso tal vez lo hicieron hace muchos años y hoy día están viviendo todavía consecuencias de eso, o viven con miedo. Yo tengo que revocar, no aceptar. Los 2 primeros pasos, arrepentirme de haber ido a consultar. El segundo paso, pedir perdón por ese pecado. Y el tercer paso, ¿qué es? Anular, revocar, cancelar, como quiera nombrarlo, desdecirlo. No acepto, no creo, revoco eso que se dijo acerca de mí, de mi futuro o de mi familia o bueno, del que sea. Puse el ejemplo considerando que fue algún ocultista, pero también pudo haber sido palabras que alguien le dijo, cosas que nos dijeron. El Espíritu Santo nos trae a memoria. Yo tengo que pedir perdón. Ahora, hay muchas cosas que nos dijeron maldiciéndonos. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, perdonar en este caso. Perdonar. Y si sentí mucha rabia cuando me dijeron esas cosas, yo tengo que pedir perdón por el enojo, por la ira, por el resentimiento, perdonar, orar por esa persona y revocar esa maldición. Cancelarla, anularla, declararla inoperante sobre nuestras vidas. Bueno amigos, vamos a dejar hasta aquí esta segunda parte. Les invito para que estén súper atentos para la tercera parte. Vamos a hacer una pequeña oración y declaro que el Espíritu de Dios trae a memoria todo aquello que está oculto, guardado, de lo cual necesitamos ser libres. Recordemos esto, el pueblo de Israel miraba una serpiente de bronce que el Señor le había dicho a Moisés que hiciera para que fueran libres de maldiciones. Nosotros, en esta nueva dispensación, en esta dispensación de la gracia, miramos ¿a quién? Miramos la cruz, a Cristo que nos liberó de la maldición del pecado. Él se hizo maldición por nosotros. Entonces ahí donde está le invito a que hagamos una oración y estemos atentos para la tercera parte, cuaderno y lápiz, y que Dios, el Espíritu de Dios, les traiga a memoria muchas cosas guardadas y seamos libres. Padre, gracias te damos en este día por este tiempo precioso. Te bendigo, Señor, y te pido de manera especial que sea tu Santo Espíritu actuando en nuestras vidas, trayendo, Señor de los cielos, a memoria todo aquello que está guardado, todo aquello que está oculto, porque tú deseas que nosotros seamos libres y vivamos una vida diferente. Te bendecimos, Señor, porque tú nos has hecho bendito. Te bendecimos porque tú nos permites cada vez más conocer lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, te hemos orado con acción de gracias. Amén. Hasta pronto, chicos. Entonces, la tercera parte, no la olvidemos.